Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Periodistas de a Pie, aquí en Rompeviento, televisión por internet. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Periodistas de a Pie, aquí en Rompeviento, televisión por internet. Hoy vamos a platicar de un tema que nos interesa especialmente a periodistas de a pie, la libertad de expresión y la libertad de información. Y esta noche está con nosotros Daniela Pastrana, buenas noches. Buenas noches. Didiet Carrión. Hola, buenas noches, Didiet. Y tenemos como invitada a una personalidad muy conocedora del tema de la libertad de expresión, de la libertad de información. Ana Lorena Delgadillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Gracias. ¿Le dije bien? Sí, todo perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Dani, pues un tema que está en el corrido de los días, la libertad de información, estas nuevas posibilidades de acceso a la información, estos nuevos retos que tenemos los periodistas y los informadores de acercarnos a información del Estado y de los diferentes estados, y que tenemos que discutir con amplitud, ¿no? Pues ahí vamos. Pues yo diría que es libertad de información, de acceso a información y también derecho a la verdad. Derechos. ¿No? Claro. Que es un tema central del que vamos a hablar hoy, porque en un país como el que tenemos, que no para de tener noticias sobre masacres, sobre violencia, sobre asesinatos violentos, sobre desapariciones forzadas, sobre ejecuciones, no es extrajudiciales, ¿verdad? Porque aquí no existe la palabra, ya lo aprendimos en un taller, no está por ley la pena de muerte, entonces no hay ejecuciones judiciales en ese país. Pero sobre estas ejecuciones, bueno, tener derecho, todos tenemos derecho a saber qué pasó en cada una de esas acciones, y es parte de una lucha que tenemos que dar periodistas, pero también abogados, académicos, defensores, todos, porque es algo que nos va a impactar a todos. Y bueno, pues antes de entrar en materia de lo que vamos a platicar hoy con Ana, queremos mandar pues dos saludos muy grandes a medios que son aliados, que son amigos, que conocemos desde que se fundaron y que están dando batallas importantes por el periodismo crítico, independiente. Y de calidad. De calidad. Y por el acceso a la información. Por el acceso a la información. Son Chiapas Paralelo, que 19 de agosto cumplió 2 años, un medio que encabezan Isaín Mandujano, Ángeles Mariscal y Sandra de los Santos. Un abrazo muy grande a los tres, que ha hecho esta cobertura permanente de lo que ocurre en Chiapas con este gobierno del Partido Verde, ¿no? Y el otro medio que está cumpliendo 4 años en Puebla, Lado B, que encabezan nuestros colegas Ernesto Aroche y Meli Arellano, y que va a tener pues una fiesta, ¿no? Muchas actividades. Van a hacer una fiesta de periodismo que inicia este fin de semana con charlas sobre periodismo de investigación, periodismo digital, periodismo narrativo. Y la próxima semana, 28 y 29, van a tener talleres, un taller que va a dar Lidiet sobre periodismo narrativo, ¿no? Otro que va a dar Pepe Jiménez sobre fotoperiodismo. Van a también tener un editatón sobre memoria y derechos humanos, que es parte de lo que estamos discutiendo acá.
y vamos a presentar el documental que del que ya hemos hablado aquí, que dirigieron Rapé y Polo Hernández, sobre los periodistas desplazados, el caso de Luis Cardona. Van a tener exposición de fotos, y luego el 31 al 3 de septiembre van a tener un ciclo de cine sobre periodismo. Tan completito el programa, chéquenlo, busquen Lado B, busquen sus páginas y láncense a Puebla, que está aquí cerquita, ¿no? Sí, que además es una buena oportunidad para reflexionar sobre el trabajo que hacen ellos, estos medios críticos, estos medios independientes, que trabajan con las condiciones legales adversas de acceso a la información, de búsqueda de datos de la cuestión pública, y que, incluso pueden llegar a encabezar verdaderas cruzadas para dar a conocer la información. Recordemos el caso del Lado B, esta experiencia que tuvo de dar a conocer información que les habían negado durante muchos meses, y que tuvieron que organizar una colecta pública para poder comprar las copias que les para pagar 9,000 pesos. Cuando esto debería ser gratuito, ¿no? Exactamente. Si es un derecho. Exactamente. Entonces, me parece que esto es una cuestión que nos abre una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con nuestras leyes de acceso a la información? ¿Y cuáles son los mecanismos que tenemos que impulsar o presionar para que se abran, derecho, ¿no? Ustedes saben más que nosotros de este asunto, ¿no? Estamos en el camino también. Están en el camino. Ana Lorena, ustedes están en este proceso de litigando un amparo que ya está en la Corte, ya pasó un par de instancias, junto también, no sé si es junto o es paralelo a otro que está haciendo artículo 19, para que se abran las investigaciones de las masacres vamos a hablar ahorita, 5 años de los 72 migrantes que fueron asesinados en un rancho de San Fernando, y luego las otras grandes masacres de Tamaulipas, la de los 49 cuerpos en Cadereyta en abril del 2011, y la de las 196 fosas que se encontraron. 193 cuerpos con 47 fosas. Es 193 en cuerpos. abril de 2011, ¿no? En Tamaulipas también, en el mismo municipio, donde en 2010 se encuentran los 72 cuerpos de migrantes, ¿no? Platícanos cómo va ese amparo. O sea, ¿cuál fue el origen, pues, de esta solicitud que hicieron ustedes primero de acceso a la información y luego el camino que los ha llevado a este amparo? Sí. Bueno, primero que nada decir que tenemos que tomar en cuenta que esta solicitud se hace partiendo de que estos casos, de que estas masacres las consideramos como casos que tienen que ser clasificados como graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Así es. Y en este sentido, pues, nosotros habíamos visto una gran cerrazón del gobierno federal, sobre todo, para poder transparentar lo que está sucediendo en las investigaciones de las 3 masacres. Pues ustedes pueden ver, ¿no? La información pública es muy limitada, ¿no? Y se ha tenido, pues, tal cual que litigar. No es información que se haya dado de manera espontánea como debe ser, de manera abierta, que tendría que estar colocada incluso en las páginas de internet de las procuradurías, como para ir viendo cómo está el litigio de estos casos. Y sobre todo porque hay que tomar en cuenta que en estos casos hay una vulnerabilidad extra de la población que la sufrió. Pues, ¿qué es población migrante? Es población migrante, las familias de estas personas que fueron masacradas no viven en México, muchas de ellas, bueno, hay mexicanos también, hay que decirlo, pero muchos de ellos también son migrantes. ¿Y cómo hace una familia que está en El Salvador, que está en Honduras, que está en Guatemala, o que incluso está en Estados Unidos en una condición de indocumentado, digamos, y que no puede acceder a la información de lo que los pasa? mexicanos, pues son mexicanos que están, tal vez su familia está en Guanajuato o está en... Que son grupos también excluidos, de alguna manera, porque son personas pues que no fácilmente pueden llegar al Ministerio Público, hacer una denuncia, pedir todo esto, ¿no? Entonces, nosotros viendo todo esto, además de que representamos algunas familias de estas masacres, nosotros creemos pues que son casos que, de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, al artículo 14, que es clarísimo, pues estos casos tendrían que tener una versión pública donde la sociedad conozcamos qué fue lo que pasó, ¿no? Claro. Que nosotros creemos que esto está vinculado directamente con el derecho a la verdad. Saber qué pasó, que además eso está establecido en la Ley General de Víctimas, ¿no? El derecho a la verdad. Entonces, lo que hacemos el 1 de abril del 2013, para que ustedes vean lo que lleva el litigio, ¿no?
el 1 de abril de 2013 ingresamos una solicitud al entonces IFAI, ahora INAI, ¿no? Donde le estamos pidiendo el acceso, que se pida a la PGR una versión pública de los expedientes de las investigaciones de 3 masacres de migrantes, de la de los 72 de agosto de 2010, de la de 193 restos de 47 fosas clandestinas de abril de 2011 y de 49 torsos de Cadereyta de mayo de 2012. ¿No? Y nosotros decíamos, bueno, que estos casos estaban bajo el supuesto del artículo 14 de la ley de transparencia y acceso a la información. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues que contesta la PGR, como lo hacen muchas instituciones, se va por la fácil diciendo, pues ahí están mis boletines que emití. Lo que yo tengo que decir está en los boletines, ¿no? Entonces nosotros decimos, pues eso no es suficiente. Nosotros estamos pidiendo una versión pública de las investigaciones porque además pues es parte del derecho que se tiene y el artículo 14 es clarísimo, ¿no? Claro. ¿Qué dice el artículo 14? El artículo 14 lo que dice es que en casos de graves violaciones a derechos humanos hay la persona puede acceder a una versión pública, ¿no?, de expedientes que aunque estén en trámite. Ahora, ¿no? solo por claridad, ¿cómo defines casos de graves violaciones a derechos humanos? Bueno, ahí ya hay un avance que se dio, ¿no?, en el caso en Rosendo Radilla, que es uno de los precedentes que la propia Corte ya marcó, ya dijo cuando un caso cae en el supuesto de graves violaciones, en casos de desaparición forzada, en casos de ejecuciones, en caso de tortura, ejecuciones sumarias, y en caso de tortura, delitos que se pueden clasificar como de lesa humanidad, ¿no? También caben en este supuesto que son graves violaciones o delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos un precedente, la Corte ya empezó a decir cuáles son los casos de graves violaciones, y entonces se pide, de acuerdo al artículo 14, pues que la PGR lo que dice es, ahí están mis boletines. Entonces nosotros vamos y lo que decimos es, que informar. Presentamos un recurso, dijimos, oye, pues es que esto no cubre el derecho de acceso a la información y transparencia y el derecho a la verdad. Nosotros queremos la versión pública de los expedientes de las 3 masacres, ¿no? Entonces, la PGR contesta eso y lo que dice es, no, el artículo 16 del Código de Procedimientos Penales, del Código Federal de Procedimientos Penales, dice que la información es reservada cuando además se tiene que ver con delincuencia organizada, si los casos están vinculados con delincuencia organizada. Entonces, el caso se mantiene como en reserva por eso, ¿no? Y en ese sentido, lo que dice es que la investigación de los 72, del caso de la masacre de los 72, y de Fosas, la reserva por 12 años. 12 años. 12 años. ¿Y además de cuándo? ¿De 2013? De que ocurren los hechos. Ah, de que digamos, exacto. Y la otra cosa es que dice, de Cadereyta yo no tengo nada. Imagínense que había ya una investigación iniciada por el caso de la propia PGR, de la masacre de Cadereyta, y lo que responde es que no tiene registro. ¿Es inexistente? Dijo que no tiene registro. ¿no? Claro. Tenemos que ir a un corte, pero vamos, o sea, regresamos retomando justo lo que sigue de la respuesta de la Claro PGR. que sí. ¿Qué tal? Soy José Gil Olmos y les vengo a presentar mi última investigación periodística, Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto. ¿Por qué surgió el fenómeno de las autodefensas y por qué en Tierra Caliente? Caminaba uno por las calles con miedo, para que mejor me entiendan. Nadie podía arrimarse a platicar de 2, 3 personas o 2, o agarrar el celular para hablar uno con alguien porque ya estaban encima de uno. Nosotros, si sabemos que vamos a morir, pues decidimos escoger la forma en que queríamos morir, y esta fue luchar. Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Enrique Peña Nieto. Este libro, esta investigación de 1 año y medio, trata precisamente de responder a preguntas muy básicas. ¿Quiénes son las autodefensas? ¿Por qué en Michoacán surgen este grupo de rancheros indignados, toman las armas y liberan el territorio de los caballeros templarios? El 24 de febrero de 2013, un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole Batallas la de guerra Michoacán al crimen. Es un libro editado por la revista Proceso, no se lo pierda, les va a gustar.
continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro derecha, centro izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa, da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo. Gracias por continuar con nosotros en Periodistas de a pie, en Rompimiento Televisión por Internet, platicando con Ana Lorena Delgadillo de esta verdadera cruzada de búsqueda de información. Se le solicita a las autoridades información relacionada con 3 crímenes importantes en el país. La autoridad responde, ahí están los comunicados, búsquenlos. Se inconforma la sociedad y solicitan información adicional y la Procuraduría responde, pues sí, se las vamos a entregar en 2025. 12 años son. 12 años después. Sí. ¿No? 2010 sería 2022. 2022. Es decir, cuando ya... Poco se puede hacer, digamos, en términos de verificar cómo se hicieron las cosas y... De checar si exacto, lo que está en el expediente tiene sentido. Claro, porque parte del derecho de transparencia de la información pues está vinculado también con un control ciudadano, ¿no? Que tú puedas ver cómo se está investigando, porque además son graves violaciones que afectan a toda la comunidad, que afectan a toda la sociedad. Entonces, yo obviamente quiero saber cómo se está investigando una masacre, porque me afecta a mí, ¿no? Y porque además pues tengo el derecho de ir viendo cómo la autoridad está cumpliendo con la obligación de investigar, ¿no? De proteger a las víctimas. Si me van a dejar verlo hasta 2022, pues poco se puede hacer, ¿no? Claro. Deprimirnos al principio. Ya cuando vean que todo se hizo mal, ¿no? Claro. Bueno, además no sabes si lo que está ahí es cierto, ¿no? Porque ya no tienes forma... No tienes forma de saber. Entonces, sí, como tú decías, realmente lo que está pasando con el derecho de transparencia y acceso a la información se vuelve toda una cruzada. Yo ya había estado aquí en algún programa, en algún momento, también hablando del tema, y lo que decíamos es que ya no existe como ese derecho de tú tener la información de manera espontánea y libre, que tendría que ser como lo da el Estado, sino que se convierte en un litigio. Y entonces, realmente, ustedes lo habrán visto a lo mejor en las peticiones que ustedes han hecho en transparencia, si tú ya no tienes un abogado, pues tú no vas a poder obtener la información o difícilmente vas a poder obtener la información porque tienes que tener un litigio en un juicio de amparo para poder llegar allá. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? ¿No? O sea, empezamos con el caso en el 2013. Es muy caro, o sea, digamos una persona, un ciudadano... ¿De a pie? De a pie. O sea, es muy caro, absorbe mucho tiempo, requiere mucho conocimiento de todo el marco jurídico, ¿no? Por supuesto. No es tan espontáneo, ¿no? Además, saber dónde buscar exactamente. Claro. Es una cuestión que me parece, además, muy crítica en términos de que el ciudadano se convierte en un adversario legal del Estado. Por supuesto. Para arrancar la información que le es útil. Sí. Y que debería ser transparente de primera instancia, ¿no? Pues bueno, lo que pasa es que en el caso, digamos... Nos quedamos en el litigio de PGR, responde, no puedo darte ante el delincuencia organizada. En ese entonces lo que dices, lo reservo y no te lo puedo dar y no tengo registro sobre el caso de Cadereyta. Afortunadamente, nosotros, bueno, de información que la propia PGR había hecho pública, pudimos ver el número de la averiguación y le dijimos, pues si no lo tienes, aquí está. El número de la averiguación previa para la masacre de Cadereyta. Si no se acuerdan, aquí está el número. ¿Te recuerdas el número que le pusiste? Claro, y recordamos además las obligaciones bajo el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, ahí viene una resolución del Pleno del IFAI donde confirman la reserva que hace PGR. Esta resolución del INAI, ¿cuándo ocurrió? Bueno, todavía era IFAI, ¿verdad? Era IFAI, sería más o menos en noviembre de 2013, finales de noviembre de 2013. O sea, ahí se aventaron desde el 1 de abril de 2013 a noviembre de 2013 para que el IFAI le diera la razón a PGR. Para que el IFAI le diera la razón a PGR. ¿Quién fue el consejero ponente? ¿Recuerdas? No recuerdo, ahorita no tengo el nombre
claro, pero bueno, fue un voto del Pleno, ¿no? Independientemente, fue porque también el Pleno pudo haber dicho, claro, pues no estamos de acuerdo y que se haga otra resolución, ¿no? Pero mantuvieron la decisión, ¿no? En los mismos argumentos que la Procuraduría en los mismos términos que la PGR, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues la Fundación promueve un amparo, que eso fue el 12 de diciembre de 2013, promueve un amparo en la que dice pues que evidentemente se está violando el derecho de transparencia, acceso a la información y el derecho a la verdad, porque está absolutamente vinculado el derecho a la verdad, ¿no? En este caso, que no se está respetando lo establecido en el artículo 14, que el artículo 14 es una excepción para que la investigación que esté en curso se mantenga como reservada o confidencial. O sea, aunque así lo diga el Código Federal de Procedimientos Penales, pues la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información establece una excepción cuando se tratan de casos de graves violaciones a derechos humanos que se tiene que respetar, ¿no? O sea, esa reserva o esa confidencialidad no es absoluta, porque la ley específica de transparencia y acceso a la información abre la puerta para esto. Entonces, bueno, pues nos vamos al amparo. Ahí tuvimos la suerte que... ¿El amparo ante quién lo...? Ante el juzgado de distrito. Y tuvimos, la verdad, que la suerte de que, pues, le tocó el caso, porque es un turno aleatorio, le tocó el caso a un juez que consideramos, pues, que es un juez muy progresista, es el juez Fernando Silva, el juez octavo de distrito. Él hace un estudio completo del caso, ¿no? Y la verdad que el juez, este juez de distrito, marca una nueva era, yo diría, en términos de transparencia, acceso a la información y derecho a la verdad. Es la primera resolución que conocemos nosotros de un juez de distrito donde va y examina primero la competencia del IFAI y le dice, a ver, ya la Corte había dicho además que el IFAI tiene competencia para establecer prima facie, como se dice en derecho, o sea, de primer momento, que una violación cae en un supuesto, que un caso cae en un supuesto de grave violación, ¿no? Y que tú tienes la facultad para determinar si es un caso de grave violación o no. Porque además lo dice la ley y la Corte ya lo confirmó en un precedente, ¿no? En segundo lugar, lo que dice él es, por lo tanto, IFAI, tú no puedes argumentar como un fundamento el artículo 16 del Código Federal para decir que no puedes dar la información, porque tienes el artículo 14 que te marca esta excepción y que te da a ti la facultad para determinar el caso como grave violación. Lo segundo es, él mismo dice, bueno, yo en pleno uso de mi jurisdiccionalidad clasifico estos 3 casos como graves violaciones, ¿no? Que ahí fue una cosa que uno esperaría de un juez, o sea, porque en muchos casos, lo que hacen luego los jueces es que lo regresaría al IFAI. Que eso fue desafortunadamente lo que pasó en el caso de artículo 19, que ellos están litigando la apertura del caso de la masacre de los 72. Como hay diferentes criterios de los jueces, tienen muchísima razón. Eso fue lo que hizo. Dijo, bueno, otorgo el amparo, artículo 19, pero regresa con el IFAI para que determine si el caso son o no graves violaciones, y el juez Silva dice, no, yo en pleno uso de mi jurisdiccionalidad como juez, yo puedo ver si estos casos son de graves violaciones o no. Rápido, ¿cómo es entonces de tramposo el sistema? ¿no? Porque depende del criterio. Es una interpretación. Pero fíjate lo importante de empezar a abrir criterios. Así. Porque este caso el juez Silva llegó a la Corte, y llegó a la Corte también el caso de artículo 19. Entonces la Corte va a tener que decir, pues, cuál de los dos jueces actuó de manera correcta, ¿no? Y cuál es más progresista, ¿y cuál de las dos posiciones es preponderante en términos legales? Exacto. En términos de estándar de derechos humanos, sobre todo. Entonces el juez Silva dice eso, además dice, entonces yo las clasifico y hace todo un estudio. No es como que diga las clasifico porque yo digo porque soy juez, sino que hace todo un estudio de los casos donde el que ve precedentes, por ejemplo, de la propia CNDH, de investigaciones que tenía ya la propia CNDH sobre los secuestros de migrantes, ¿no? Donde dice qué tipo de delitos estuvieran cometiendo, ¿no? Estudia todas las resoluciones de organismos internacionales que se han pronunciado sobre los casos de las masacres, donde se menciona que hay desapariciones forzadas, que hay casos de tortura, que son casos masivos, que son estos criterios que van guiando para clasificar un caso como graves violaciones, ¿no? Que además se repiten, que es contra la misma población. O sea, toma él resoluciones internacionales para clasificar estos 3 casos. Entonces dice, están clasificados como graves violaciones, es la primera vez que vemos que un juez hace esto, en términos de transparencia y acceso a la información, ¿no? Y lo otro es, dice, dejo sin efecto la resolución del instituto y por lo tanto ordeno a la PGR
que entregue la versión pública de las 3 masacres, de los expedientes de las 3 masacres. Y ordeno al instituto que no siga utilizando el artículo 16 como una excusa para no dar la información. Claro. Este caso, independientemente de que sea un caso para migrantes, es un caso que está vinculado con graves violaciones y que abre la puerta para todos los demás casos que tengan que ver con graves violaciones, que no solamente tiene que ver con una población específica, tiene que ver con la libertad de transparencia de la información y de expresión también, ¿no? Ahora, esta resolución que hace el juzgado del Distrito Octavo, el juez Silva. El juez Silva, Fernando Silva. ¿En qué fecha ocurre? Es el 11 de abril de 2014 cuando él dicta la resolución, ¿no? Ya llevamos un año de litigio, ¿no? Bueno, para nosotros el litigio empezó desde que empezó la petición ante el instituto, pero digamos, como caso, digamos, ante el juzgado, pues sí, ¿no? Ok, y ahora, ¿qué respondió la PGR? Ahí? Bueno, pues la PGR obviamente interpuso el recurso de revisión, pero también el instituto en ese entonces. Imagínate que quien es el garante de la transparencia también va a inconformarse. Se portaron como los bomberos en Fahrenheit. Bueno, los dos van ante el colegiado y dicen, esa resolución del juez Silva se excedió, ¿no? Cuando un juez finalmente en el país hace uso pleno de su jurisdiccionalidad, ellos van y dicen, se excedió el juez y estamos en contra de lo que determinó. Los encargados de la transparencia se inconforman por la transparencia, ¿no? Porque el juez les ordena ser transparentes. Claro. Bueno, entonces se va a la revisión y la PGR pide a la Corte que atraiga el caso. O sea, ahí es lo que procedía, ¿no? PGR fue la PGR es la que pide la instancia Ahora, superior. ojo, porque aquí hay una cosa muy interesante. Ahí se da también el cambio de conformación, se acordarán, del instituto, que hubo cambio de comisionados. Entonces yo creo que los nuevos comisionados se dieron cuenta de lo que estaba pasando y dijeron, aguas, o sea, nosotros que somos los garantes, ¿qué posición estamos tomando? Y entonces ellos retiran, digamos, el recurso de inconformidad de la Corte y se queda solamente PGR. Y a partir de ahí, hay que decirlo porque también hay que reconocer las cosas buenas, el instituto tiene un cambio, una visión diferente frente a la transparencia y acceso a la información. O sea que la sentencia del juez Silva ayudó muchísimo ya, porque a partir de ahí se ha estado obteniendo, con base en la sentencia del juez Silva, información de casos de graves violaciones. Clasificaron criterios, ¿no? Ha empezado a desclasificar. O sea, como que leyeron y analizaron. Y dijeron, tiene razón el juez Silva, nosotros somos los garantes que estamos haciendo. Y entonces vienen nuevas peticiones, de hecho se acordarán de la de National Security Archive, donde sale los policías implicados en la segunda, el caso de las masacres. Ese caso, una de las bases que se puso para que se diera la información, pues es que ya un juez había dicho que eran graves, ¿no? Y el instituto dice, claro, sí, pues ahí está la información, ¿no? Vamos a continuar con esta historia en un segundo más. Volvemos en unos minutos. Saludos. My name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompa Viento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompa Viento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. The name's Bond. James Bond. Hola, soy Alexa Pauls.
Soy la coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. En esta 9ª edición del certamen convocamos con el tema Política de drogas, desafíos y nuevas perspectivas. El premio está abierto para diferentes medios de comunicación, como televisión, radio, prensa escrita, fotografías y caricaturas. Te invito a revisar las bases en la página web, que es www.papwr.org. La fecha del cierre de la convocatoria es el 1 de octubre de este año. Anímate a postular. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí platicando con Ana Lorena Delgadillo de esta cruzada que se ha emprendido por en la Corte, bueno, ahora es lo que nos vas a explicar, la parte de la Corte, por la transparencia, acceso a la información, el derecho a la verdad en los casos de graves violaciones a derechos humanos. Y bueno, íbamos en la parte bonita, la parte del juez Silva, que abre un precedente importante para los mexicanos. Y para la región, lo que hemos visto es que incluso en la región, este es un precedente en términos de transparencia y acceso a la información, con organizaciones de otros países que hemos estado platicando, o sea, sí se ve esta sentencia como un precedente en la región. Importantísimo. Sí. Bueno, está eso y además el cambio de actitud en el garante de transparencia, ¿no? Que dice, bueno, ok, me retiro, pues ya vi que la regamos, me hago a un lado. ¿Qué sigue de eso? ¿Qué siguió después? Bueno, pues ahí viene ya la solicitud de PGR de atracción del caso. El caso es atraído por la Corte, ¿no? Nosotros también, bueno, nos adherimos a esta solicitud de que el caso fuera traído, pues porque creemos que la Corte tiene que empezar a sentar precedentes, ¿no? Claro. En estos temas que además son tan importantes para el país, son fundamentales en una democracia, son fundamentales para el tema de derecho a la verdad y además, pues, tampoco debemos olvidar el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Donde cada vez estamos viendo casos de graves violaciones, donde se cierran las puertas a la ciudadanía para que pueda tener acceso a la información. Entonces, también este caso viene en un momento crucial para lo que el país está viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Ahí nosotros también insistimos mucho en que el caso que llegó tiene que ver con personas migrantes, pero que no toca solamente a personas migrantes, que toca temas fundamentales, transparencia, acceso a la información, derecho a la verdad, que incide obviamente en el trabajo de víctimas, defensores, periodistas y de todo el mundo. De toda la sociedad. De toda la sociedad, ¿no? Porque si ahí se abre una puerta para todos. Así es. Si se cierra una puerta, pues se cierra una puerta para todos. O sea, el peso es muy grande. Claro. Digamos que la responsabilidad histórica que tiene la Corte es tremenda. Ahora, ¿qué pasa en la Corte? Bueno, nosotros hemos hecho llegar a la Corte lo que se conoce como los amicus, ¿no? Que son escritos de los amigos de la Corte, de muchas organizaciones internacionales expertas en el tema de transparencia, acceso a la información y derecho a la verdad, donde pues invitan a la Corte realmente a mantener el estándar. Claro. Dictado por el juez Silva, y donde orientan un poco cómo hacer estas clasificaciones también de qué es una grave violación. Tú me preguntabas en el corte, yo te digo, esto también es muy importante. Claro. Y México apenas está echando a andar camino en eso para determinar cuándo un caso es grave violación o no. Tenemos el precedente, ¿no? En el caso Rosendo Radilla, pero ese precedente se tiene que ir afinando también pues con criterios que están dados ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, no solamente tiene que ser en casos de violaciones sistemáticas y generalizadas, porque un caso de tortura, pues un caso aislado o un caso aislado de desaparición puede también serlo, ¿no? Entonces, esas cosas son las cosas que se tienen que ir afinando en la Corte y que pues esperaríamos que la Corte corresponda respecto a los estándares internacionales, ¿no? ¿En qué sala está? El caso fue asignado a la ministra Sánchez Cordero, ella es la que está haciendo el proyecto. ¿Sala 2? La primera sala que tiene competencia para casos de, digamos, en materia penal, porque recordemos que estas son averiguaciones previas en trámite y además pues para ver en términos completos la cuestión de la constitucionalidad y derechos humanos, ¿no? Entonces, es importante pues eso, que se abrió un camino, que vemos un cambio de actitud y creo que aquí lo más importante y lo que tenemos nosotros como ciudadanas y como ciudadanos que vigilar es que la Corte no baje, no disminuya el estándar de protección ya otorgado por un juez de distrito. Es que sería el colmo. ¿Cuáles son los riesgos de que la Corte pudiera, en alguna decisión política,
legal, echar para atrás los negar criterios. El amparo. Así es. Bueno, en principio, por ejemplo, el amparo se podría negar y nosotros sabemos que este es un tema que está bajo discusión porque además, cuando se hizo la ley, que ahorita también platicábamos esto, o ahorita que se está en el proceso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, uno de los puntos en debate fue quién tiene la facultad para determinar que un caso es grave violaciones a derechos humanos cuando estamos hablando de transparencia y acceso a la información. Lo que dice la CNDH es yo soy quien lo tengo que determinar porque constitucionalmente yo soy quien tengo la facultad de clasificar cuando un hecho constituye una grave violación a derechos humanos, ¿no? Más allá de lo que pensemos del actuar de la CNDH, si es buena, si no es buena, si lo hace o no lo hace, aquí hay que pensar que son dos procedimientos diferentes. Uno, que efectivamente el que tiene la CNDH para investigar un caso como graves violaciones, la CNDH tiene que establecer quién es el responsable y la reparación del daño. Otro procedimiento muy diferente es transparencia y acceso a la información. Exacto. Ahí la clasificación que, por ejemplo, llegue a hacer el instituto no es para determinar responsabilidades, no es para determinar reparación del daño, es para que la ciudadanía pueda acceder a la información y tener un control, que haya una transparencia, una supervisión sobre lo que está pasando. La Fiscalía Ciudadana, ¿no? La fiscalización. Exacto. En otros países, ¿quién tiene esta facultad? ¿Cómo se está manejando en otros países? Mira, hay diferentes situaciones, ¿no? Hay que también tomar en cuenta que México tiene una historia diferente, que la cerrazón que ha habido también en el tema de transparencia históricamente ha provocado pues que tengamos instituciones como el instituto, que en otros países a lo mejor no lo tienen, que vigilen esto, pero hay otros países, por ejemplo, donde directamente, por ejemplo, Colombia, ¿no? Bueno, la Fiscalía de Derechos Humanos pues investiga a la vez violación, o sea, cuando un delito constituye una violación a derechos humanos, investiga ambas cosas y es la Fiscalía, digamos, la que determina esto, ¿no? Entonces, en cada país es diferente y yo creo que ahí sí es importante más bien pues ver el contexto que nos define como México, ¿no? Okay. En este caso... Y además una cosa, perdona, que tiene que ver con que otros países donde también tienen problemas serios como estos, sí hay como instancias un poco más autónomas, ¿no? Claro. Incluso los jueces, aquí nos sorprende que un juez haga lo que hizo el juez Silva porque es como inédito, pero en otros países más o menos tienen cierto nivel de autonomía, incluso por eso los atacan, pero aquí la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, ¿cuántas recomendaciones ha emitido por graves violaciones? ¿2? Habría que preguntarle 2 ¿3? o 3. O sea, se cuentan con los dedos de la mano tal vez y sobran, ¿no? Ningún, o sea, ahora, sus recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, bueno, en un país como el que tenemos todavía... Bueno, digamos, todavía ya no nos, o sea, sin caer en esta cuestión que es como evidente, que pues, la CNDH no siempre actúa de manera independiente, ¿dónde está establecido de manera cabal, ¿no? Platicábamos que desde la Corte Interamericana, en todos lados, ya está establecido cuándo es una violación. Pero aquí pareciera que hay una confusión en el país. Estamos empezando con esos criterios. Un precedente, como yo les decía, es el caso de Rosendo Radilla, donde ya la Corte dijo, y este caso abonaría también pues para que la Corte vaya estableciendo esos criterios, ¿no? O sea, sí quiero enfatizar que es nebuloso ese espacio, porque inclusive cuando ocurrió la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, había toda esta discusión de cuándo es un crimen de Estado, o sea, hay cosas que nadie tiene no tenemos todos los precedentes. Y que justo con esta cuestión que platicamos de la interpretación de la ley, de pronto, pues sí puede pasar que un caso de graves violaciones de derechos humanos decida alguien que tiene justo el poder que no lo es porque no cumplió tal, ¿no? O sea, por eso los criterios se tienen que ir afinando y por eso la oportunidad de la Corte, ¿no? Para ir diciendo, estos son los caminos, ya los dio, ya hay caminos trazados, hay que recordar en la propia Corte y también en la Corte Interamericana que esos criterios son obligatorios para México, o sea, ya lo hay, tampoco se pueden excusar en que no los hay y esas son las herramientas que nosotros tenemos para el litigio, estos precedentes, ¿no? La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, si no me equivoco, corrígeme tú, Ana Lorena, en la recomendación que emitió sobre el caso de los 72 migrantes, no lo clasifican como violación grave, ¿no? Se recordarán que tenemos un amparo. Sí,
Así es. Se recordarán que tenemos un amparo ahí. Y que sigue pendiente. Y tenemos 72, a ver, es que esto tampoco uno creo que tenga que ser abogado, 72 migrantes asesinados con los cuerpos como los dejaron con el precedente en el rancho. de la cantidad de secuestros que había y que decían que Tamaulipas era un punto, que la policía estaba involucrada. Y que sigue habiendo todavía secuestros. ¿Cuántos en el último año han rescatado, según la información oficial, más de 1,000 personas migrantes secuestradas en el estado de Tamaulipas, según la información oficial? Entonces, 72 migrantes, los 49 torsos, eso, uno no tiene que estar pensando que no es una violación grave, y si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no la clasifica así en su recomendación. La discusión no es esa, sino quien tiene la facultad decide no ver o con este entramado nebuloso de leyes o de quién tiene la responsabilidad, pues pero ahí yo creo que sería muy importante también no perdernos en esta discusión, porque me parece que por ahí va el camino de la CNDH, también tratar de confundir los procedimientos. Son procedimientos diferentes. Una cosa es, como yo les decía, una investigación que hace la CNDH para investigar cuándo un caso es grave de violaciones. Lleva su tiempo la investigación, uno lo entiende, tiene que emitir una recomendación. Si tenemos que esperar, y otra cosa es el procedimiento de transparencia y acceso a la información, que son dos no esferas tiene, son también derechos, pero son esferas distintas, y constitucionalmente el instituto tiene la facultad para velar por la transparencia y el acceso a la información, que es diferente a la facultad de la comisión para investigar cuando un caso de fondo es grave violación. Ahora, yo recuerdo, cuando nos has hecho esta narración muy exacta, muy precisa sobre el asunto, el propio juez dice que tiene facultad para determinar que es un caso de grave violación. Claro, el juez le dice al instituto, tú tienes la facultad, o sea, ahí no... Pero dice, yo tengo la facultad y es en pleno uso de jurisdiccionalidad, cuando no lo hace, que esa es la opción, ¿no? O sea, si no lo hace el instituto, pues tú vas al amparo y lo hace el juez, pero lo tendría que hacer el instituto, ¿no? Claro. Esa es la opción. Entonces, aquí la cosa es, ¿por qué? O sea, está en riesgo que se le quite esta facultad al instituto, que además es lo que se está discutiendo en la ley general, ¿no? Y entonces que quien quede con el monopolio de decir cuando un caso es de graves violaciones, incluso para efectos de transparencia, es la CNDH, y vamos a tener que esperar a que termine el procedimiento ante la CNDH para poder saber si lo clasifica o no como grave y entrar a ver el caso. Bueno, tenemos que ir al corte para entrar al último segmento del programa. No se vayan, este es un caso que nos va a afectar a todos. Sigan por ahora, nosotros. dices que... Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. En este país fragmentado, vivimos los indígenas condenados a la vergüenza de ser el color que somos, la lengua que hablamos, el vestido que nos cubre, la música y la danza que hablan nuestras tristezas y alegrías, nuestra historia. Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, los que tienen todo el derecho de decidir de todo. Solo ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene derecho, como que no podemos trabajar también la tierra y como que no somos seres humanos. Las mujeres indígenas no tenemos buena alimentación, no tenemos vivienda digna, no tenemos ni un servicio de salud ni estudios. No tenemos proyecto para trabajar, así sobrevivimos la miseria. Esta pobreza es por el abandono del gobierno, que nunca nos ha hecho caso como indígenas y no nos han tomado en cuenta, nos ha tratado como cualquier cosa.
Bueno, seguimos aquí en la última parte ya de nuestro programa. Quiero empezar leyendo un par de cosas de la sentencia esta de juez Silva que nos parece como muy importante. Una dice: los mecanismos de acceso a la información pública tienen por objeto que los individuos y la sociedad ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y por ende como una exigencia social de todo Estado de Derecho. El segundo es: el acceso a la información pública es un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y transparencia en la administración. Entonces, este es el centro de todo, ¿no? O sea, finalmente tenemos o no tenemos los ciudadanos de este país derecho, ¿no?, y la información y a la exigencia social de tener un Estado de Derecho. Y está totalmente ligado con lo que platicábamos ahorita de la discusión que hay de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, si van a mantener o no el artículo 14, hasta ahorita se mantiene, ¿no? Bueno, es un poco, hay organizaciones que han estado muy vinculadas, ¿no?, con toda la elaboración de la ley, como Artículo 19, Transparencia Internacional y otras organizaciones. Y bueno, lo que sabemos es que en el proyecto de ley es una cosa en la que se había ganado, estuvo mucho en discusión, porque la CNDH insiste en que la facultad es de ellos. Yo lo que insisto es que la CNDH no distingue la diferencia entre dos procedimientos o no quiere distinguirlas, ¿no? Entonces, pero lo que sabemos es que estaba ahí, ¿no? Pero que muchos de los senadores lo que decían es, bueno, vamos a esperar también qué dice la Corte. Porque evidentemente, pues lo pueden dejar, pero el día de mañana, si la Corte ya tiene un criterio, pues ese artículo se puede venir abajo, aunque quede, porque alguien va a volver a llevar un caso a la Corte y la Corte puede reafirmar su decisión, ¿no? Entonces, aquí la cosa es muy clara. ¿Va o no nuestra Suprema Corte de Justicia, nuestro máximo tribunal protector de derechos humanos, a mantener el estándar de derechos ya establecidos por el juez Silva, o los va a disminuir? ¿Nos va a dejar a la ciudadanía con esa herramienta o nos la va a quitar? ¿O vamos a estar dependiendo para todo, por ejemplo, de la Comisión Nacional a que termine de hacer su investigación y mientras eso, bueno, yo les digo, ¿cuánto tiempo tomó la recomendación del caso de la masacre de los 72? 3 años. Como 4 años, salió en el 2014. Hasta el momento, la segunda masacre, en 2014, hasta el momento, el segundo caso de fosas clandestinas, donde además ya fuimos y le dijimos, CNDH, mira, hay policías implicados. Pudimos obtener la información rascándola así con transparencia, pero te mandamos aquí lo que tú ya deberías de saber porque estás vigilando el expediente. Hay policías implicados y quién sabe qué más. ¿Clasifica el caso como grave de violaciones? No ha sacado ninguna recomendación, no ha dicho nada, no se ha vinculado con las familias ni con la sociedad civil para trabajar el caso, ¿no? Entonces, es verdad, tenemos que observar a quién le van a dar esa facultad, ¿no? Pero la otra cosa es que no le pongan al ciudadano una carga extra para acceder a la información, que significa que primero el caso pasa por la CNDH y después vemos si hay transparencia y acceso a la información. Eso es confundir los derechos y limitarlos. ¿En qué tiempos tenemos, contemplado que la Corte pueda...? Sabemos que ya está circulando el proyecto hecho por la ministra, no sabemos en qué sentido viene, obviamente esa es información confidencial. Bueno, nosotros realmente tememos, ¿no?, que el amparo no se otorgue y que se vayan por el camino de decir esta facultad es exclusiva, el monopolio lo tiene la CNDH, y que no mantenga el estándar de un juez de distrito. Entonces, no sabemos cómo venga, esperamos que realmente nuestra Corte siga dando pasos importantes como los ha dado, ¿no?, en algunos casos muy importantes, que se siga consolidando en los criterios de transparencia y que además que nuestro instituto, que también ya ha empezado a dar algunos pasos, se siga consolidando como ese garante de la transparencia y el acceso a la información, independientemente de los retos que ya de por sí tiene la CNDH. A partir de que ya esté circulando el proyecto, ¿hay un plazo límite, una fecha? No sabemos, se tiene que enlistar. Ellos lo tienen que enlistar. Lo tienen que enlistar y a partir de que lo enlistan serán unas 2 o 3 semanas. Entonces, en cuanto esté enlistado, pues les avisaremos. Yo de verdad que invito a la ciudadanía, porque no es una cosa, como yo lo dije al principio, ni de víctimas, ni de defensores, ni de periodistas. Es una cosa de la sociedad. Esto nos toca a todos. Aquí hay un riesgo que me parece que es importante resaltar. Es el riesgo de
de que está en juego la posibilidad de que la sociedad pueda fiscalizar la actuación pública en un asunto tan grave como las violaciones a los derechos humanos, las masacres, ¿no? Y me parece también que juega en contra de una inercia de ciertas estructuras de Estado que cierran la información, ¿no? Que es ahí donde tenemos que empujar los ciudadanos. Se hace un bloque y entonces el Poder Judicial, que tendría que ser también un límite para los actos del Ejecutivo, ¿no? O para los actos de cualquier órgano que no actúa conforme a los derechos humanos, pues ya no es más un límite. Así es. ¿No? Pues una enorme responsabilidad que tiene la Corte en un momento que sí es histórico en el país, ¿no? Para empezar a abonar hacia la luz o hacia regresar hacia la oscuridad, ¿no? En el sentido de poder empezar a entender por dónde podemos salir de esta, además, Dani, estamos de esta situación en la que estamos, que yo creo que ya nos tiene cansados a todos. Estamos prácticamente en la víspera del aniversario número 5. ¿Ya? Pues el 22, bueno, oficialmente es el 23 cuando se cumplen 5 años. ¿Qué sabemos de esa masacre? La masacre de los... ¿Qué sabemos? Pero además, hasta esta altura se sigue confundiendo con las otras, porque no sabemos nada. Pero además sabemos lo poco que salió en el momento del caos de las primeras semanas. Cuerpos equivocados, entregados equivocadamente, familias un testigo, quién sabe cómo lo protegieron, quién sabe qué pasó. No sabemos más. De los policías que están implicados en la segunda masacre, por ejemplo, en el segundo caso, ¿están detenidos, no están detenidos? ¿Investigaron a los superiores jerárquicos? No sabemos nada. El Estado, nosotros como litigantes, digamos, lo que hemos visto es una tremenda cerrazón. ¿Y los detenidos de los detenidos qué sabemos? ¿Sigue el proceso? ¿Están sentenciados? ¿Están los principales? ¿No están los principales? En el caso de Cadereyta, también, ¿quién está detenido? ¿Quién no está detenido? Y sobre todo, ¿por qué el Estado no ha buscado a las víctimas, a los familiares, a los sobrevivientes? Ni en el caso. Ninguno de los casos. Y estoy hablando del Estado, PGR, CNDH y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Y cómo están esas comunidades ahora? ¿Qué pasó después? ¿Qué ocurre? Sí, por eso es tan importante, yo creo que en principio se vayan abriendo caminos para decir, bueno, ellos no están aquí, las familias no están aquí, pero aquí estamos la ciudadanía. Aquí estamos las organizaciones, aquí estamos quienes somos defensores de los derechos para velar porque esto se cumpla. ¿No? A mí me preocupa de repente en este extraño egoísmo que tenemos los seres humanos, que las familias están en otro país, o sea, que ocurran violaciones de derechos humanos de esa magnitud en este país, habla de que, pues, o sea, ¿qué ocurre también con nuestra forma de vivir? Y eso de repente pareciera que en lo cotidiano se nos olvida. O sea, ¿qué está ocurriendo en Cadereyta? ¿Cómo vive la gente allá? ¿Cómo vive la gente en el municipio de San Fernando? ¿No? O sea, ¿qué condiciones de vida hay para que pueda haber fosas con cientos de personas o 70? Y además que, bueno, San Fernando, pero siguen saliendo. Iguala, bueno, uno parece... Digo a esos porque estamos hablando de esas masacres, ¿no? Pero esas masacres sentaría, o sea, la posibilidad de tener información sobre esas masacres sentaría, pues, precedentes para poder tener información sobre todas las otras masacres de las que además, nos hemos ido ¿cómo vas a poder ¿no? exigir criterios claros de prevención si no sabes lo que pasó? Claro. O sea, ¿cómo vas a prevenir futuras masacres? Incluso, bueno, como ciudadanía, ¿cómo vas a exigir políticas claras de prevención si ni siquiera tienes una claridad de cómo está investigando el Estado y qué encontró, como para alertar incluso a las comunidades de migrantes? Miren, lo que pasó fue esto. Cuidado con esto y esto y esto, ¿no? O sea, lo que tú decías, Daniela, muy importante. Ustedes han hecho un trabajo de ir también a buscar información, a arrancar la información al gobierno, ¿no? Como todos estos rescates de migrantes, ¿no? Que si sigue habiendo rescates es porque sigue habiendo secuestros. Y que entonces, ¿de qué sirvió que se haya investigado la de los 72, si es que se investigó y cómo se investigó, la de las fosas y la de los 49, si estamos viendo que esto sigue repitiéndose? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros tengamos acceso a cómo está investigando para exigir con claridad las responsabilidades en la investigación y las responsabilidades en la prevención para que no se repitan los hechos. ¿Cómo se está investigando o si se está investigando de entrada, ¿no? O sea, el balón está en la Corte. La Corte, nuestra Corte, la verdad es que sí creemos que ha dado pasos muy importantes, está abriendo caminos que son fundamentales para realmente ir construyendo una democracia. Nosotros creemos en la Corte independiente, en la Corte autónoma, ¿no?, para determinar este tipo de situaciones, pero también creemos que la Corte es sensible a lo que está pasando en el país, que la Corte no puede no mirar lo que está sucediendo en términos de graves violaciones y entonces girar
la balanza hacia el poder del Estado. Creo que la Corte es un camino para abrir y empoderar también a la ciudadanía en una revisión más puntual de lo que está sucediendo, sobre todo en casos de graves violaciones. Necesitamos que la Corte no nos arrebate eso, necesitamos que lo mantenga. Está entonces en manos ahora de la ministra, primera sala, la ministra Sánchez Cordero del proyecto. Olga Sánchez Cordero, que ya va de salida también, ¿no? Es su pues último ojalá año. que sea una muy buena despedida, ¿no? Que se despida bien. ¿Qué otros ministros están en la primera bueno, sala? está el ministro Saldívar, ¿no? Que también es un ministro pues muy progresista que ha dado unos pasos importantes. Está el ministro Cosío. Está el ministro Pardo Rebolledo y está el ministro Alfredo Díaz, ¿no? Que son los que resolverían, digamos, en conjunto la resolución de la Corte, ¿no? Pues no estaría de más llamarlos, ¿no? Invitarlos a que nos protejan. Claro, invitarlos como ciudadanía, ¿no? Nosotros creemos en la independencia judicial, sabemos que esa decisión la tienen que tomar en el marco de su autonomía, pero esperamos sobre todo que miren al derecho. Simplemente, que miren al derecho y que miren los derechos humanos. Y que miren a un juez que con una valentía tremenda defendió la democracia y la república. Y la ciudadanía. Y que miren al país y lo que necesitamos un poquito de ayuda, ¿no? De los jueces, de todos. ¿Nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir. Bueno, pues muchas gracias. Y seguimos vigilantes. Muchas gracias por esto. Es un tema muy importante que vamos a tener que estar súper al pendiente porque nos afecta a todos. Lidiet. Pues muchísimas gracias. No, ustedes. Luis Guillermo, buenas noches. Nosotros nos vamos. Los esperamos la próxima semana aquí en Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por internet. Buenas noches. Buenas noches.